¿no? Entonces, quiero hablar de dos temas. Quiero hablar de la probabilidad y de la estadística. Probabilidad en particular, lo voy a juntar por el momento, por el día de hoy, probabilidad y estadística. Y quiero hablar del álgebra lineal, ¿no? Quiero hablar de las aplicaciones. En el curso del que yo les estaba hablando, cada uno de estos son 2 de 3 módulos, ¿no? Es decir, este es uno de 3 módulos, hay un segundo módulo que está dedicado al álgebra lineal y hay un tercer módulo que está dedicado a la optimización y al cálculo diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, por la manera en que elegí los temas de la clase de hoy, voy a hablar en particular sobre álgebra lineal y probabilidad, ¿no? Hay dos resultados, dos aplicaciones que a mí me gustan mucho, que me parecen que son muy representativas de cómo saber matemáticas nos puede ayudar a mejorar nuestra comprensión de un problema en ciencia de datos o de un problema en matemáticas aplicadas en general. Y ¿alguien lo manda a un 404? ¿Este link? ¿No les aparece bien el link? Perdón. Mauricio Miño. Yo sí lo puedo ver. ¿Sí lo puedes ver? Ok, Mauricio, entonces a lo mejor hay algún problemita por ahí. De todos modos, con gusto, al terminar, como ustedes están aquí, se registraron, les vamos a enviar el link para que tengan acceso a la grabación, por si la quieren consultar, y que tengan acceso al contenido del curso, de la clase. Yo también pude acceder sin problema. ¿También pudiste? Ok, Mauricio, entonces a lo mejor debe de haber algún problemita en tu navegador, podría ser. ¿Vale? Ok, entonces las dos aplicaciones de las que quiero hablarles son aplicaciones pues que a mí me parecen interesantes, que usan el concepto de probabilidad o las ideas de la probabilidad, pero que además, la probabilidad y el álgebra lineal, pero además de eso son útiles, ¿no? El primer ejemplo con el que vamos a comenzar hoy es un artículo, o bueno, una patente, un documento, que nosotros subimos a LinkedIn hace algunas horas. En este documento se describe la patente del algoritmo que Google utilizaba hasta hace unos 10 años más o menos para rankear las páginas, para rankear la importancia de las páginas, ¿no? O sea, vamos a suponer que Google no hiciera publicidad, es decir, que Google no cobrara porque la página que paga más esté rankeado en el lugar más alto, ¿de acuerdo? Incluso ahí este algoritmo es útil, ¿no? Pero vamos a quitar el tema de la publicidad solamente para que no nos confunda. Ok, entonces nosotros queremos, o Google quiere, de hecho así nació la idea, pues quiere que las páginas que sean más relevantes a lo que yo estoy buscando estén más arriba, ¿de acuerdo? O sea, les gustaría crear un ranking de acuerdo a lo que yo estoy buscando, utilizando esas palabras. Entonces, el algoritmo que ellos desarrollaron se llama PageRank y este algoritmo está basado en una idea que tiene mucho de probabilidad y tiene mucho de álgebra lineal, ¿no? Déjenme contarles a grandes rasgos cómo funciona el algoritmo, la idea muy general. Esta va a ser una caricatura, espero que no muy grotesca sobre lo que en verdad pasa, pero voy a sobresimplificar el problema y les pido una disculpa por esta sobresimplificación. ¿De acuerdo? Nosotros en el curso vamos a dar los detalles de este algoritmo, los detalles minuciosos. ¿De acuerdo? Entonces, la manera como las personas que hicieron este algoritmo se les ocurrió que se le podría dar un ranking de importancia es imaginándose que estamos haciendo un proceso aleatorio a través de todas las páginas posibles, ¿no? Imagínense que tenemos un grafo, es decir, tenemos puntos que les vamos a llamar nodos o vértices y tenemos líneas entre estos puntos. A estas líneas les vamos a llamar aristas, ¿no? Tenemos nuestros vértices, nuestras aristas, y cada uno de los vértices corresponde a una página, y cada uno de las aristas, ¿a qué creen que corresponde? Pues corresponde, por ejemplo, a un hipervínculo, ¿no? Vamos a meternos a esta página, entonces si ustedes en este hipervínculo le dan matemáticos, pues aparece mi biografía, ¿no? Por ejemplo, si ustedes entran a otra página y le dan
aquí donde yo escribo mis notas, ¿no? Si ustedes le dan aquí a menú, pues los manda a otra página, ¿no? Entonces, los hipervínculos van a representar aristas dentro de este grafo. Es un grafo gigantesco, tantos vértices como páginas de Internet, ¿no? Imagínense cuántas páginas de Internet. Entonces, nosotros queremos rankear la importancia de estas aristas, de estos vértices, perdón, queremos escoger cuáles son las páginas más importantes de acuerdo a algún filtro. El filtro es la búsqueda que yo estoy haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a suponer que yo camino aleatoriamente en estos vértices, ¿no? Es decir, estos vértices a través de las aristas. Es decir, yo me voy a poner en una página random. Ajá. Ustedes, pues no hay formas muy fáciles de encontrar una página random, pero no sé si en Wikipedia ustedes hayan visto que le pueden dar aleatorio y los manda a una página de Wikipedia de cualquier tema. Es decir, no fijamos un tema en particular, si nos manda a una página que tenga que ver con Julian Assange, ¿no? Y después nos manda a una página de IKEA, ¿no? Así como cosas muy random. Entonces imagínense que empezamos a jugar ese jueguito en Wikipedia y nos manda a páginas aleatorias, ¿de acuerdo? Empezamos una página aleatoria y ahora la siguiente página no va a ser aleatoria, arbitrariamente aleatoria, ¿de acuerdo? Sino la siguiente página va a ser aleatoria relativa a cuántos hipervínculos tiene esa página donde yo caí, ¿no? Es decir, primero le voy a dar a random en Wikipedia y después voy a tomar una aleatoria, pero de todos los otros hipervínculos, que no es volverle a dar a random, ¿no? Es decir, si esa página estaba conectada si la primera página de Julian Assange estaba conectado con el Departamento de Seguridad, pues entonces a lo mejor hay un hipervínculo del Departamento de Seguridad o de la CIA y me va a mandar a esa página, ¿no? Y entonces así yo voy realizando un fenómeno al azar, ¿de acuerdo? Pero este fenómeno al azar, fíjense que es muy particular. Y eso es lo que a mí me gustaría hacer énfasis el día de hoy. Que el azar, cuando nosotros decimos al azar, no es correcto. Si a ustedes le dicen, voy a hacer esto de manera aleatoria, esto se hace mucho en ciencia de datos, ¿no? Le dicen, escogen una raíz aleatoria. Pues esto no es, para un matemático no tiene ningún sentido cuando le dicen que algo es aleatorio, ¿no? A uno le tienen que decir, ok, ¿es un número aleatorio o un vector aleatorio, no? Esto suena un poco pedante, pero bueno, vamos a ver que hay formas, o sea, que verdaderamente hay una razón por la cual necesitamos poner apellidos, en este caso sufijos, a lo aleatorio, ¿no? No es lo mismo un número aleatorio, uniforme, que un número aleatorio gaussiano, ¿no? Estos son dos fenómenos aleatorios completamente distintos. Ajá. De la misma forma que yo le dé clic en random a una página de Wikipedia, no es el mismo fenómeno a que yo estando en la página de Julian Assange, yo escoja un hipervínculo aleatorio. ¿Están de acuerdo, no? O sea, son dos fenómenos aleatorios completamente distintos. Ahora, muy relacionado con esto, no es lo mismo que yo pida un número aleatorio gaussiano independiente, o dos de ellos, a que yo pida dos números aleatorios gaussianos y dependientes, ¿no? Entonces, o sea, esto que en un principio puede parecer pedante, pero un matemático les va a decir como, dime de qué aleatorio estás hablando, ¿no? Pues esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante y de eso depende nuestra comprensión correcta de la estadística y de la probabilidad, de entender todos estos apellidos, qué significan y qué importancia tienen para un problema particular, ¿de acuerdo? Entonces, pues el curso de probabilidad esencialmente se trata de esto, de entender los apellidos que tiene un fenómeno aleatorio y justamente entender los apellidos de estos fenómenos aleatorios nos ayudan en el problema del ranking para, para elegir cuál es el sitio de Internet más importante, ¿no? Porque entonces yo empecé en una página al azar, en un vértice al azar, y me fui moviendo de distintos vértices a través de distintas aristas a distintos vértices de manera aleatoria, pero considerando cuántos hipervínculos había en cada una, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a hacer esto, imagínense, cierran los ojos e imagínense la red completa y yo me estoy moviendo de un lado a otro, ¿no? ¿Ustedes creen que este movimiento tenga un límite?
Es decir, ¿ustedes creen que eventualmente ustedes terminen en la página de la BBC? ¿No? O sea, ¿ustedes creen que si se mueve mucho durante mucho tiempo, eventualmente siempre voy a llegar a la misma página? Pues No esto parece, necesariamente, perdón, Armando, adelante. no necesariamente, digo. No necesariamente, ¿no? O sea, por supuesto que no siempre voy a llegar a una página, ¿de acuerdo? Entonces, esto está relacionado con ¿qué? Esto está relacionado con que el movimiento aleatorio, este proceso aleatorio, no es ¿qué? No es independiente, ¿de acuerdo? Este proceso es dependiente en el sentido de que aquellos lugares donde yo haya estado antes van a influir en donde yo esté, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene que ver con que mi muestreo o el lugar donde yo esté este, en cierto momento no es no es un fenómeno que nosotros en matemáticas le llamamos independiente e idénticamente distribuido. Es más bien algo que se llama una cadena de Markov, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de estas personas es decir, ok, no tiene un límite fijo, es decir, no siempre voy a llegar a una página en particular, pero sí voy a llegar a algo que nosotros le llamamos una medida límite o una medida estacionaria. Es decir, esto es un invariante, esto es información que nos da el fenómeno aleatorio gratis, ¿no? Nos lo regala solamente por su propiedad de Markov, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muchas palabras más. El algoritmo de PageRank justamente se basa en simular esta caminata aleatoria, estudiar cuáles son las propiedades de este límite o de esta medida invariante y las páginas que estén cerca de este límite, pues son las más importantes, ¿no? Las páginas más importantes son aquellas que no importa yo dónde haya empezado, eventualmente voy a llegar a ella. ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea muy general de PageRank. Aquí les pido una disculpa, recuerden que estoy sobresimplificando y me estoy yendo más rápido, ¿no? Por ejemplo, este algoritmo nosotros no lo veríamos hasta las semanas 8, ¿no? Para poderlo explicar bien. Pero bueno, yo espero que quede más o menos claro esta primera idea. Y la segunda aplicación es algo que a mí me parece fascinante, que está basada en este artículo. Este artículo se publicó en Nature hace pocos años. Y esta aplicación no tiene tanto que ver con la probabilidad, no tiene tanto que ver con la simulación, simulación estocástica o simulación de cadenas de Markov, sino tiene que ver con algo que todos, a lo mejor ustedes han escuchado, que se llama Principal Component Analysis. Principal Component Analysis es un algoritmo que nos ayuda, nosotros diríamos, a reducir la dimensión, ¿no? O sea, es un algoritmo que si nosotros tenemos una base de datos con muchas características, este algoritmo lo que nos va a decir es cuáles de estas características son más importantes, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿no? Quien haya utilizado Principal Component Analysis no es que nos haga lo que se conoce como un feature selection, sino que nos da combinaciones lineales de características. Pero bueno, palabras más o palabras menos, nos reduce la cantidad de características de nuestros datos. Déjenme contarles esta aplicación, porque a mí me parece maravillosa. Yo creo que esto es uno de los resultados más bonitos que se han demostrado en los últimos años, ¿no? Entonces, lo que hicieron estas personas es tomar los datos de, por aquí dice, 3,000 europeos, ¿no? Escogieron 3,000 europeos al azar. Esperemos que los hayan tomado independientes e idénticamente distribuidos, es decir, a lo que normalmente se conoce como una base de datos sana, porque si no, pues se van a meter van a necesitar las medidas estacionarias. Pero bueno, se toman 3,000 individuos europeos y les hacen un examen sobre su genética, ¿no? Yo soy lego absoluto en genética, y muchísimas otras cosas, pero déjenme explicarles cómo entiendo muy burdamente este problema, ¿no? Entonces tenemos un individuo y un individuo pues tiene distintas características genéticas, ¿no? O sea, nosotros podemos en un vector codificar la información genética de este individuo. En la primera coordenada vamos a hablar sobre uno de sus genes, en la segunda sobre otro de sus genes y así sucesivamente, ¿no? De tal forma que esta información genética tiene más o menos como unos 200,000 genes o una
200,000 o 20,000. Lo podría buscar aquí, pero bueno, esa es una cantidad mayor a 20,000, estoy seguro. Entonces tenemos mucha información genética, tenemos un vector, y pues ese es un problema de alta dimensionalidad, ¿no? Nosotros si queremos caracterizar a un individuo, pues no queremos estar 200,000 veces diciendo es así, y es así, y es así, ¿no? Nosotros queremos compactificar un poco esa información, ¿no? O hacerla más interpretable. Esto es muy importante en Machine Learning, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen ellos es aplicar una técnica de análisis de componentes principales. Aquí en las notas, justamente, esto es uno de los temas de los que les voy a hablar hoy con más detalle. Les voy a hacer un ejemplo juguete para que ustedes estén más tranquilos, para que se entienda un poco mejor cómo funciona. Entonces, después les explico el ejemplo juguete para entender cómo funciona análisis de componentes principales. Pero esencialmente, análisis de componentes principales, lo que hacen cuando nosotros le pedimos que nos dé dos variables, tenemos nuestras 20,000 variables, nuestros 20,000 genes, y queremos que nos dé dos variables, dos características importantes, ¿no? Entonces, les voy a explicar qué es lo que ellos hicieron utilizando este algoritmo. Tomamos nuestras 3,000 personas, junto con sus genes, pero olvidamos de qué país vienen, ¿no? Es decir, yo dentro de los genes, por supuesto que no voy a decir viene de España, o viene de Italia, o viene de Suiza, ¿no? Solamente voy a poner su información genética. Es decir, para mi base de datos, todas las personas, pues, podrían venir de cualquier país, en un principio, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es, tenemos, pues, nuestras 20,000, nuestras 3,000 observaciones con muchas dimensiones, aplican análisis de componentes principales, pero le dicen, quiero dos componentes principales. Es decir, de las 20,000 variables que teníamos antes, solamente quiero que me des dos. Ajá. Si tú me das dos variables únicamente, entonces los puntos, están de acuerdo que los puedo dibujar en el plano, ¿no? Esto es un plano cartesiano un poquito chueco, ¿no? Pero es un plano cartesiano. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Está claro, ¿no? Entonces, todos mis puntos, después de haber sido pasados, todos mis 3,000 europeos, después de haber sido pasados por análisis de componentes principales, los pinto en este plano, ¿no? Aquí va a estar una personita, aquí va a estar otra personita, aquí va a estar otra personita. Ahora ustedes me van a decir, oye, pero ¿por qué están coloreados estos puntos, no? Tú no sabías nada o sea, análisis de componentes principales, no sabía nada de qué país venían, ¿no? Porque les borré los nombres de sus países. Bueno, entonces, si no quieren imaginarse coloreados, imagínense los nada más puntitos, ¿no? Está bien. Ahora, ¿cómo los vamos a colorear? Bueno, aunque análisis de componentes principales no sabía de qué país venían, ajá, pues yo sí sabía, ¿no? Entonces yo puedo rastrear dentro del algoritmo esta persona de qué país venía. Si esta persona, vamos a hacerle zoom, venía de Dinamarca, lo voy a dibujar, colorear de amarillo. Si esta persona de aquí venía de Rumanía, lo voy a pintar de este color, como gris. Si esta persona, este puntito FR, uno de estos varios puntos de FR, venía de Francia, lo voy a pintar también de amarillo. Entonces, ¿qué notan aquí a la hora de dibujar yo esto en dos componentes principales? Voy a poner ahí la otra imagen. ¿Quién nota algo extraño aquí? Hay una acumulación de pequeños enjambres por colores, ¿no? Ajá. Y esta acumulación, ¿cómo se corresponde entre sí? ¿Alguien me corrigió amablemente? Cintia, me corregiste que son máximo 30,000, ¿no? Ok, entonces tienen que ser 20,000 y no 200,000. Gracias, Cintia. Estaba hablando sobre los genes, ¿no? Armando, tú respondiste, ¿verdad? Ahorita. Sí, así es. Ajá. O sea, estas acumulaciones que tú ves, por ejemplo, aquí hay muchos franceses, ¿no? Compara cómo está Francia respecto a España, respecto a Suiza y respecto a Bélgica, relativo a este mapa, ¿no? Fíjate que Francia está entre España y Bélgica, ¿no? Pues eso ya lo sabemos todos. Y aquí Francia está entre España y Bélgica. Esto es maravilloso, porque Ok. solamente utilizando la información genética
análisis de componentes principales me envió mis puntos a dos variables, al plano cartesiano, y recuperamos el mapa sociopolítico que nosotros conocemos, ¿no? Es decir, Italia está mucho más abajo que Noruega. Sí, esto de una manera significa tal vez que geográficamente hay como algunos o genotipos, ¿Sí? digamos, Exactamente. geográficamente delimitados. Exactamente. Exactamente. O sea, esa es la conclusión que estas personas sacan. Entonces, a mí esto me parece maravilloso, ¿no? Y justamente se puede descubrir gracias a este algoritmo de análisis de componentes principales. ¿De acuerdo? Entonces, de lo que yo les he hablado hasta ahorita de estas aplicaciones es justamente dos casos en los que dos áreas de las matemáticas son muy útiles para poder resolver un problema. Entonces, nosotros, nuestras clases, las comenzamos de esa manera. Hablamos de un caso particular, un caso que nos interese. En este caso es el algoritmo de Google y en este caso es el análisis de componentes, el problema de la información geográfica que la genética guarda respecto a las personas. Okay. Entonces, uno es probabilidad y el otro es estadística. Entonces, les pido una disculpa si me fui un poco rápido sobre las aplicaciones, pues ya lo podrán ver un poquito más, con más detalle en las referencias que yo les puse. Pero permítanme regresar un poco a las matemáticas, ¿no? Para explicarles cuáles son los teoremas matemáticos en los que se basa esta. Primero que nada, ¿cuál es el resultado matemático en lo que se basa que moverme aleatoriamente entre las páginas sí converja a una especie de límite? ¿De acuerdo? Y número dos, ¿cómo podemos de una dimensión 20.000 llegar a una dimensión 2 y recuperar información relevante? ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, me voy a tener unos minutos para saber si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, perfecto. Entonces, para motivar esta idea del límite, esta idea del límite está muy relacionada con algo que se llama la ley de los grandes números. Entonces, vamos a regresarnos. Esto es un error, perdón. Esto es 1777. Hola, En hola, ¿me 1700 escuchan? Hola, Sí, ay, disculpa, es que estaba hablando y veía que no me escuchabas. es que no te Eh, escuchaba. sí, mira, nada más una preguntita antes de que pase a lo siguiente. Esta técnica, por ejemplo, la de PCA que estás mostrando, Ajá. pues es una técnica de aprendizaje automático. Ujú. Y yo me pregunto aquí, por ejemplo, esta técnica es supervisada, No, esto es no ¿no? supervisado. Es no supervisada. Entonces, no sé si la corriste o estás mostrando el paper, pero a mí me llama mucho la atención cómo puedes pasar a solo dos características dentro de un compendio de miles, ¿no? De miles de variables que se están analizando, y también cómo se ligó, ¿no? Esta información del mapa con la información del genotipo de estos 30.000 europeos, ¿no? ¿Cuántos dijiste? 3.000 europeos que están analizando, me parece muy interesante, ¿no? Pero también me crea muchísimas dudas, ¿no? Acerca del ¿Cómo análisis fue? que Sí. están probando, ¿no? Lo que hace análisis de componentes principales es, mira, ¿qué te parece si, bueno, a lo mejor este ejemplo te llamó un poco más la atención, entonces vamos a cambiar, vamos a no ser tan rígidos y no voy a empezar por el ejemplo de Google, voy a empezar por el ejemplo de juguete de análisis de componentes principales, ¿de acuerdo? Lo voy a explicar más o menos rápido y luego me regreso al de Google, ¿sale? Entonces, yo preparé este ejemplo. Imagínense que estamos Alfonso, Brenda, Carlos y Daniela y alguien nos pregunta cuál es nuestra fruta favorita, ¿no? Estos son, aunque no son nombres de europeos, pero bueno, son los nombres de 4 personas. Y nos preguntan qué frutas nos gustan, ¿de acuerdo? O sea, no solamente eso, sino nos preguntan qué calificación le damos a cada una de estas frutas.
los higos, las fresas, las uvas y la papaya, ¿no? Por ejemplo, a Alfonso no le gustan nada las fresas, pero le gustan mucho los higos. A Carlos le gustan las uvas, un poquito menos que las fresas, pero mucho más que la papaya. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, este es un problema similar. En este caso, nuestras variables son la información genética de nuestras personas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a crear una coordenada por cada uno de estas personas, ¿no? Alfonso, Brenda, Carlos y Diana. ¿De acuerdo? Aquí están sus calificaciones, ¿no? ¿Te acuerdas que a Carlos le gustaba un poco más la fresa que las uvas? ¿Sí? Entonces, esta es la información de cada uno de estos, es la información genética o la información de los gustos de las frutas. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tuviéramos que decir estas personas qué tienen en común, pues estas personas tienen en común su promedio, ¿no? O sea, saco el promedio de estas personas y saco en general qué le gusta a las personas, ¿no? De este muestreo, pues las personas le dan un 5.5 a los higos y le dan un 5 de calificación a las uvas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que estas 4 coordenadas, que en el otro caso eran 20,000 coordenadas, no se pueden dibujar en el espacio, ¿no? Ni en el plano cartesiano. Estas coordenadas viven en un espacio de 4 dimensiones. Ajá. Y a menos que solamente vayamos en una dirección, pues ni siquiera con el tiempo lo podemos modelar. Nosotros no nos podemos imaginar 4 dimensiones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el problema es que el primer problema es que estos números o estos vectores viven en un espacio de dimensión grande. Entonces, el análisis de componentes principales se va a basar en la siguiente observación. Vamos a fijar su promedio y cada uno de estos vectores los voy a tratar de escribir como su promedio. Fíjense, Alfonso lo quiero escribir como la persona promedio, o sea, los gustos promedios, más otros 2 vectores, ¿no? Aquí yo no te puedo decir cómo voy a encontrar esos 2 vectores, pero bueno, esa es la parte, es la parte algorítmica, ¿no? La parte de la que la computadora nos devuelve algo. Voy a escribir este vector D y este vector A. Entonces, este vector D y este vector A me van a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque el vector Alfonso ahora lo voy a poder escribir como el promedio más 1 del vector D y más otro del vector F. Por otro lado, a Brenda la voy a escribir como la persona promedio más 1 del vector D menos 1 del vector F, ¿no? Entonces, si nos regresamos aquí a la imagen de los componentes principales, imagínate que esto es D y esto es F, ¿de acuerdo? Entonces, Alfonso lo estaba mandando a 1 en el D y 1 en el F, ¿de acuerdo? Mientras que a Brenda le estaba mandando a 1 en el D y menos 1 en el F, ¿no? O sea, si mal no recuerdo, los puntos quedarían así como Alfonso, Brenda, Diana y Carlos. O sea, en las 4 esquinas, ¿no? Entonces, el algoritmo lo que me dio es cómo escribir un vector que vivía en 4 dimensiones como una persona promedio más características fundamentales entre ellas. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo el mundo está claro con esto? Entonces, lo mismo, ¿no? A Diana lo puedo escribir como un promedio menos 1 de D más 1 de F. ¿De acuerdo? En el ejemplo, ¿están todos de acuerdo que en el ejemplo de la genética, pues X y Y queda muy claro qué significa, ¿no? ¿Qué significa X y Y en el ejemplo de la genética? Significa si estoy en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, ¿no? Pues esa es la interpretación que nosotros les damos. ¿Qué creen ustedes que signifique en este caso particular? Pues fíjense que yo le puse D. ¿Por qué? Observemos lo siguiente. Vamos a observar la tabla como estaba, ¿no? Fíjense que los higos y las papayas están positivamente correlacionados, ¿no? O sea, sé que no he definido correlación, pero bueno, esto en un curso lo definiríamos formalmente y les explicaría cómo calcular la correlación, ¿de acuerdo? Pero estas 2 cantidades, los higos y la papaya, están correlacionadas, ¿no? O sea, aquí estas observaciones son grandes, mientras que estas observaciones son pequeñitas.
las fresas y las uvas también están positivamente correlacionadas, ¿no? O sea, mientras esta cantidad suba, esta cantidad también sube, ¿no? Mientras esta cantidad baje, esta cantidad baja, ¿no? Entonces, fresas y uvas están correlacionadas, higos y papaya también están correlacionados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene la parte de imaginación, ¿no? O sea, yo tengo a una persona, tal que, no, perdón, yo tengo observaciones, o sea, tengo distintas variables, tal que las fresas y las uvas están correlacionados y los higos y la papaya están correlacionados. Esas dos características determinan exactamente quién es D y quién es F. Entonces, ¿ustedes qué creen que represente D y qué creen que represente F? Pues son los componentes, ¿no? Esos son los componentes principales, pero en términos llanos, ¿qué significa esto en términos de las frutas? Uno Bueno, en sería este caso, y otro sería higos y papayas. Claro. ¿Qué características tienen los higos y las papayas en común? Yo aquí haciendo un juego de imaginación, estoy escogiendo a los higos. Son árboles contra, no sé, tal vez arbustos. Más bien, porque acuérdense que es en gustos, ¿no? Entonces yo más bien aquí estoy pensando en dulce. Los higos y las papayas son frutas dulces y las fresas y las uvas son frutas frescas, ¿no? Entonces, por supuesto que si a Daniela le gustan las uvas, pues es probable que le gusten las fresas, ¿no? Y que le gusten menos, que estén en correlación negativa con los higos y las papayas. A mí no me gustan las frutas dulces, ¿no? Me gustan las frutas frescas. Aunque mi nombre esté mal puesto aquí, ¿no? Entonces. Pero, por ejemplo, cuando tú trasladas esto a un problema de ¿Un problema de qué, perdón? presentando, estamos diciendo que, por ejemplo, Alfonso y las 4 personas que tú tienes ahí son en realidad, ponle tú, 20 muestras, ¿sí? O sea, son esos 3,000 europeos que estás diciendo. Y en el otro eje tenemos aproximadamente 30,000 genes con diferentes características. Entonces, esta descripción de la fórmula que estás haciendo de las distancias y todo esto, me está diciendo que yo ahí tengo un montón de variables y como que no me entra bien en la cabeza cómo se está discriminando para establecer estos principales componentes que tienen una verdadera relación lineal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se discrimina utilizando las correlaciones. Por ejemplo, fíjate que aquí estoy calculando correlaciones entre mis columnas. Sí. O sea, va a haber genes que estén correlacionados entre sí, ¿no? Sí, Primero voy a calcular las correlaciones entre sí y después voy a calcular las combinaciones lineales de correlaciones, ¿no? Fíjate que aquí Alfonso es una combinación lineal de la correlación de lo dulce y de la correlación de lo fresco. A Alfonso le gusta, por eso esto es +1, lo dulce y tiene correlación +1 con lo fresco. Bueno, tiene, no correlación +1, ¿no? Le da +1, ¿de acuerdo? Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Claro, con gusto. Porque yo estoy viendo el caso, perdón, yo llegué un poquito tarde a la clase, ¿no? Pero estoy viendo el caso del trabajo de los genes europeos, me parece muy interesante. Estoy viendo este ejemplo que tú dices ahora. Y lo que quizás yo creo que por otros ejemplos que he visto es que quizás has tenido suerte, y los del paper también tuvieron suerte en poder encontrar una explicación, claro, digamos, tangible a las coordenadas principales que resultaron, porque no siempre pasa eso, o sea, en realidad han tenido mucha suerte. Por supuesto, la vida es mucho más complicada que las matemáticas, ¿no? Por eso yo soy matemático. Porque claro, los problemas de la vida real son mucho más complicados, ¿no? Yo, por sí, supuesto, yo creo que tuvieron mucha suerte, pero digamos, y esto que tú dices aquí de estas frutas, que yo la verdad que algunas las conozco, otras no sé bien el gusto y todo eso, no me acuerdo bien como para pensar, pero yo, digamos, una vez que hago las componentes principales, veo cómo están ubicadas y trataría de explicarlas, pero no puedo asegurar de que siempre pueda encontrar algo, digamos, elemental y simple. En general, las componentes principales suelen ser justamente proyecciones complejas de todas las demás variables y no siempre se les puede encontrar un significado.
No, no siempre existe, ¿no? Por supuesto que no. Pero, o sea, mi respuesta a esto es, en donde sí exista, es un problema que tiene la estructura la estructura lineal del análisis de componentes principales, ¿no? Las correlaciones no siempre son lineales, o sea, bueno, las correlaciones sí, siempre son lineales, pero las dependencias entre variables no siempre son lineales, ¿no? O sea, la dependencia que puede haber entre este y este podría ser una dependencia cúbica. Y entonces el análisis de componentes principales no nos va a servir de nada o no nos va a servir tanto, ¿no? O sea, esto es algo muy general del modelado matemático. Nosotros tenemos un fenómeno muy complicado, elegimos con qué lo queremos modelar, ajá, y aquí estamos eligiendo modelarlo con componentes lineales principales, ¿no? Si funcionan, pues entonces significa que este fenómeno caía en esta familia, ¿no? Ahora, por supuesto que yo estoy contando el caso de éxito, ¿de acuerdo? Y el caso en el que, pues este es un caso de juguete, que yo hice las cuentas para que saliera todo, pero encontrar la interpretabilidad o la interpretación en términos de negocio de las componentes principales es un problema abierto, ¿no? Es un problema dificilísimo, ¿de acuerdo? O sea, solamente... Sí, por ahí podemos resolver el problema, pero después explicarlo a alguien de marketing o lo que sea, eso es otra cosa. Bueno, yo difiero un poco, ¿no? Porque este problema se lo podría yo explicar a cualquier persona, ¿no? El de las frutas. Bueno, a cualquier persona que haya comido higos, No, fresas. perdón. No me refiero a explicarlo desde el punto de vista teórico. Digo, cuando uno trabaja en una empresa, ¿no? No solamente tiene que encontrar la solución al problema, sino que tiene que encontrar una solución que digamos, permita que el negocio pueda entender esa solución y entonces pueda sacar una solución de negocio, o sea, utilizar esa solución. Si yo, las componentes principales en este caso no tuviera una explicación simple en términos digamos, de la realidad que cualquier persona de negocio pueda entender, entonces tendría que elegir otra forma de resolver el problema. Por supuesto, digamos, no estoy diciendo cuál es la única forma de resolver este problema, estoy diciendo que análisis de componentes principales en algunos casos funciona y sirve para hacer esto, ¿no? O sea, otra cosa, algo que decía mi asesor de doctorado es que la cantidad de trabajo siempre es constante, ¿no? O sea, no podemos buscar un algoritmo mágico que nos ahorre todo el trabajo. O sea, siempre tenemos siempre hay un trabajo extra en ciencia de datos, esto también pasa, un trabajo extra de la interpretabilidad de los resultados y lo que a mí me gusta enseñar es cómo, entendiendo matemáticamente qué es lo que está pasando, podemos mejorar esta interpretabilidad de los resultados. Pero sí, tienes completa razón. ¿Me repites tu nombre? Perdón, se me fue. Sandra Zavala. Sandra Zavala, tienes razón, ¿no? O sea, hay que ser muy afortunados para que el análisis de componentes principales sea suficiente. ¿Ok? Bueno, entonces... Gracias. No, gracias a ti, Sandra. Voy a regresar ahora al primer ejemplo, el ejemplo de Google. Entonces yo estoy moviéndome de manera aleatoria de un lado a otro y quiero ver si moviéndome de un lado a otro yo llego a un límite, ¿no? O sea, si este movimiento no va a ser descontrolado o no va a ser caótico siempre. Déjenme explicar esto con un ejemplo que a mí me gusta mucho. Esto se llama la aguja de Buffon, ¿de acuerdo? Entonces, la aguja de Buffon es el siguiente problema. Este es un problema de probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, la aguja de Buffon dice la siguiente. Imagínense que tenemos un tablero, que es un tablero plano, arbitrariamente grande a la derecha, arbitrariamente grande a la izquierda, pero piensen en una cartulina, ¿no? Una hoja de papel suficientemente grande. Imagínense que tenemos muchas agujas, ¿no? Tenemos la aguja A, la aguja A1, perdón, la aguja A2, muchas agujas, no una cantidad infinita, pero muchas agujas. Y vamos a suponer que todas las agujas miden longitud L, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero que nada, en mi tablero, en mi hoja blanca, voy a dibujar líneas paralelas verticales. O sea, está completamente blanca, excepto por líneas verticales. Y estas líneas verticales vamos a suponer que tienen una distancia D entre ellas, ¿no? Las agujas miden L y la distancia es 2. Por ejemplo, podría pasar que la distancia fuera 2 veces L.
ese caso nos va a importar mucho, ¿de acuerdo? O sea, que la distancia que hay entre dos de mis rectas paralelas sea el doble que lo que mide la aguja. Eso podría ser interesante por el siguiente resultado. Buffon demostró que si yo tiro al azar una aguja en este espacio, la probabilidad de que esta aguja toque a una de estas rectas paralelas es igual a 2 multiplicando la longitud de la aguja dividido sobre la distancia que hay. ¿De acuerdo? En particular, si la distancia que hay es 2 veces la longitud de la aguja, la probabilidad es igual a 1 sobre pi. ¿De acuerdo? Eso es un teorema matemático que, de hecho, en una de las referencias que yo les pongo, aquí lo demuestran, ¿no? Lo demuestran matemáticamente. Pues hacen sus calculitos, hacen sus integrales y todo sale muy bien, ¿no? Eventualmente llegan a este resultado que es muy, muy bonito, ¿no? Okay. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con Google? La relación que hay es la siguiente. En más o menos 1812, por lo menos esta fecha sí está bien, un matemático que se llama Laplace es uno de los matemáticos más importantes de la historia, él demostró, o bueno, él observó que usando el teorema de Buffon, nosotros podíamos aproximar a pi. Pi es un número un poco raro, ¿no? Pi es un número que es 3.1415, bla, 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 ¿no? ¿Quién es pi? O sea, si yo les digo quién es pi, pues ustedes me contestan, pi es 3.1415, 9, pues es una respuesta incompleta, ¿no? Porque pi es muchas más cosas. Entonces, pi se define como dividir el, ¿cómo se llama esto? El diámetro de un círculo entre el radio, La circunferencia. entre el perímetro de la circunferencia, ¿no? Es decir, tenemos un círculo, dibujamos la línea recta más larga que esté aquí adentro, medimos cuánto es eso, después contamos cuánto vale la circunferencia y la división entre estas dos nos va a dar pi. ¿De acuerdo? O sea, si nosotros dividimos y dividimos y dividimos, eventualmente vamos a llegar a pi. Ahora, esto es difícil de calcularse. Ajá, o sea, de hecho, la primera persona que lo calculó fue Arquímedes y sus cálculos son bastante eficientes. O sea, computacionalmente, este cálculo es muy problemático. Es algo muy parecido. O sea, la razón por la que esto es difícil de calcular es muy parecida a calcular el límite de este camino aleatorio que vamos a tomar en todas las páginas web. ¿De acuerdo? Pero ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, como este pi es difícil de calcular, pues Laplace dijo, qué buena idea. Con este resultado, si yo hago la longitud igual a la mitad de la distancia, la longitud de la aguja, la mitad de la distancia que hay entre las rectas, es decir, yo agarro una hoja blanca, agarro muchas agujas, todas de la misma medición, y yo trazo rectas verticales. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Pues puedo utilizar uno de los teoremas más importantes de la probabilidad, que es en el que se basa, una generalización de este teorema, que es en el que se basa el algoritmo de Google, que se llama la ley de los grandes números. Hay muchas leyes de los grandes números, ¿no? Está la ley de los grandes números para fenómenos independientes e idénticamente distribuidos, como el que les voy a platicar ahorita. Es decir, ¿qué pasa si yo lanzo mis agujas de la manera correcta? Y hay teoremas de los grandes números o leyes de los grandes números para algo que se llaman cadenas de Markov. El proceso aleatorio, los apellidos del proceso aleatorio del algoritmo de Google, de moverme de un lado a otro, es una cadena de Markov, ¿no? Entonces, utilizando la ley de los grandes números de las cadenas de Markov, yo puedo encontrar un límite. Esas páginas que son muy importantes porque siempre aparecen. ¿De acuerdo? Ok, entonces les voy a explicar no la ley de los grandes números para cadenas de Markov, sino cómo funciona la ley de los grandes números para el ejemplo de Buffon, que es muy interesante, ¿no? Tengo mi hoja enorme, trazo mis rectas, pues entre más grandes sean las rectas, entre más grande sea la hoja, más rectas voy a tener, ¿de acuerdo? Y me pongo a lanzar agujas a esta hoja, ¿de acuerdo? Lanzo una y después lanzo otra y después lanzo otra y después lanzo otra. ¿Qué es lo más importante?
que estas agujas sean lanzadas de manera aleatoria. Pero ustedes ya saben que ser aleatorio es decir nada, ¿no? Ustedes me tienen que decir qué tipo de aleatorio, ¿no? ¿Cuántos apellidos tiene lo aleatorio de lo que yo quiero hablar? Entonces, los apellidos que nosotros vamos a necesitar para poder aproximar a pi correctamente es independencia, idénticamente distribuido y uniforme. Entonces, ahorita les voy a decir cuáles son las reglas, es decir, cómo necesito lanzar estas agujas. Y una vez que lance muchas, vamos a suponer que n de ellas, n minúscula, están tocando a una de mis líneas. ¿De acuerdo? Si n minúscula, vamos a poner 150, están tocando alguna de las líneas en mi cartulina o en mi hoja blanca, y vamos a suponer que en total yo lancé n mayúscula hojas. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de los grandes números me garantiza que si yo lancé bien, ¿qué significa lanzar bien? Seguir todos estos apellidos de lo que algo aleatorio significa. Si yo lancé independiente, idénticamente distribuido y uniforme mis agujas, entonces esta cantidad se va a parecer mucho a pi. Esto es una idea genial de Laplace, ¿no? Porque entonces yo no necesito estar dividiendo los lados de un círculo y cada vez midiendo mejor y cada vez haciendo cuentas más largas, sino simplemente yo me siento, siempre y cuando yo lance mis agujas de manera correcta, es decir, que mi base de datos sea sana estadísticamente, pues esto va a converger hacia pi. Ajá. Entonces, si esto converge hacia pi, pues yo puedo aproximar correctamente a pi sin la necesidad de hacer cálculos computacionalmente caros, ¿no? Computacionalmente caros para Arquímedes significa un número con 10 dígitos, ¿no? Eso ya es computacionalmente caro. ¿Sale? A las computadoras no, pero incluso para las grandes computadoras hay cosas que son computacionalmente caras y por eso se utiliza este tipo de teoremas, ¿no? Este tipo de leyes de los grandes números. Para los conocedores, estas leyes de los grandes números, pues no es más que lo que conocemos como el método Monte Carlo o Metropolis-Hastling o Gibbs. Por ejemplo, Gibbs es uno de los temas que nosotros vamos a estudiar en el curso. El modelo de Ising, todo este tipo de cosas están relacionados con leyes de los grandes números, depende de qué apellidos le pongan, ¿de acuerdo? Ok, entonces ahora viene lo último, en donde voy a decirles qué significa cada uno de estos apellidos, ¿verdad? Entonces creo que el uniforme es más fácil, ¿no? ¿Qué significa que el lanzamiento sea uniforme? Significa que no hay zonas de mi hoja que tengan más probabilidad de que les caiga una aguja encima, ¿no? O sea, yo no puedo decir que estoy lanzando sanamente, estadísticamente hablando, a mis agujas, si hay un lugar donde siempre caen las agujas, ¿no? Porque si hay un lugar, por ejemplo, podría ser un lugar que no toque a las líneas, ¿no? Y si no toca las líneas, pues diríamos que pi es igual a 0, ¿no? Porque es n minúscula igual a 0 entre n mayúscula, pues sería 0, ¿no? Eso no puede pasar, ¿no? Ahora, ¿qué tampoco puede pasar? Que no sean idénticamente distribuidas. Es decir, si yo lanzo dos agujas, la probabilidad de que una aguja caiga en un lugar específico tiene que ser la misma probabilidad de que esta aguja caiga en otro lugar específico. ¿A qué me refiero con esto físicamente? Yo no puedo lanzar una aguja desde aquí cerca, la lanzo aquí, y después irme muy lejos y lanzar otra aguja, porque eso cambia la distribución de dónde, ¿no? O sea, entre más lejos esté la hoja, menos agujas van a caerle, ¿no? Si yo me voy muy lejos, pues aquello que esté más lejos de mí va a ser menos probable de que le caigan agujas. ¿Están de acuerdo? Okay. Entonces, entender que es idénticamente distribuido es muy importante. Esto tiene que ver con la estacionalidad para series de tiempo, por ejemplo. Y la independencia piensen en independencia como que no estén como ausencia de correlación, ¿no? Es decir, hace rato nosotros vimos que los higos y las papayas están correlacionados, ¿no? Las uvas y las fresas están correlacionados. Pero fíjense que también las fresas están correlacionados con los higos, ¿no? Están correlacionados negativamente, pero están correlacionados.
¿no? La independencia es dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, no tiene nada que ver que me gusten las fresas a cuánto saco de calificación, ¿no? Esas son dos variables que no deben de estar correlacionadas. Y yo quiero lo mismo, ¿no? Yo quiero que el lugar o lo que le haya pasado a la primera aguja no influya en lo que le pase a la otra. Entonces, por eso voy a lanzar todas las agujas una por una, ¿no? No voy a estar lanzando dos, porque dos pueden chocar entre sí y mover a la otra. Y entonces ya estas dos agujas van a estar correlacionadas, ¿no? Si las lancé al mismo tiempo, van a caer lejos porque chocaron entre sí. ¿De acuerdo? Estos fenómenos son los que yo le pido a una base de datos, o estas propiedades son las que yo le pido a una base de datos para que sea sana estadísticamente. ¿De acuerdo? Y gracias a que es sana estadísticamente, la ley de los grandes números se cumple y por tanto el teorema de la observación de Laplace es cierta, ¿no? Yo voy a poder acercarme a pi muy bien. Ahora, esto tiene mucho que ver con ciencia de datos. Esto es algo que a mí me gusta mucho de la ciencia de datos, porque los muestreos en ciencia de datos raramente son independientes e idénticamente distribuidos, ¿no? Piensen en una serie de tiempo. La observación en el tiempo marzo, pues está correlacionada con la observación en el siguiente marzo, ¿no? Y está correlacionado con la observación de abril. O sea, siempre hay correlaciones entre mis observaciones, ¿no? Tendríamos que ser muy afortunados para que siempre mis observaciones no estuvieran correlacionadas. Piensen en un problema de texto, ¿no? Análisis de sentimiento. Quiero un algoritmo que me diga si este tweet es positivo o negativo. Pues mis tweets están correlacionados, ¿no? Hay correlaciones entre ellos porque seguramente hablan del mismo tema. Entonces, estos teoremas de la ley de los grandes números necesitan estudiarse y necesitan entenderse bien dependiendo del problema al que yo me esté enfrentando. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto son esencialmente es lo que les quería contar, como de un problema más o menos complicado, pues yo puedo regresarme a estudiar las matemáticas que se utilizan para resolver este problema y aprendiendo las matemáticas que se utilizan para este problema, pues yo puedo entender mejor la solución, ¿no? Y si yo puedo entender mejor la solución a los problemas que se resolvieron antes, pues yo tengo mejores herramientas para solucionar un problema nuevo. Entonces, muchas gracias por haber venido. No quiero pasar mucho tiempo para que todos ustedes puedan hacer las otras cosas, pero les insisto, para las personas que no hayan estado aquí a tiempo, este es el link de la clase de hoy, donde esperemos que mañana podemos subir el video, por si se perdieron las clases, información general, por ejemplo, el brochure del curso, de este curso de 24 semanas del que yo les hablé. Aquí pueden descargar los temarios, toda la información. Aquí pueden descargar las notas, estas notas de las que yo estaba hablando. Pueden descargar las referencias, estos 3 artículos que yo les mencioné. Aquí los pueden descargar. Y pueden conocer un video sobre el curso. Y quienes estén interesados, pues les agradezco que nos escriban. El curso comienza el 21 de junio. Okay. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Pues les agradezco mucho a ustedes. Gracias por su interés. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Que tengan bonita tarde. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego. Chao.